Bueno, hoy vamos a ver si es posible tener la suerte de empezar el segundo capítulo de Alquimia del Pensamiento. En la clase pasada, en la última reunión, habíamos empezado con lo que es este capítulo o este módulo de la Escuela de Magia del Amor de Alquimia del Pensamiento. No hay nada. Bueno, decíamos que el pensamiento, ¿qué era? Para hacer un resumen y empezar con él. El pensamiento es el que transmite la información en el universo. Todo el universo decíamos que era energía e información. Entonces, No empiezas a mirar con revoleo. Entonces, la forma en que se transmite la información es a través del pensamiento. Entonces, el problema fundamental, la razón fundamental, más bien quiero decir, de estudiar esto es porque nosotros no sabemos pensar. Para llegar a un pensamiento correcto es fundamental porque es el que nos permite que la información correcta llegue a nuestras vidas. Entonces, dentro de lo que es este módulo, alquimia del pensamiento, se está refiriendo no a la alquimia de los antiguos alquimistas que hablaban de la transmutación del plomo en oro, sino a la alquimia del pensamiento negativo, del pensamiento oscuro, de nuestras sombras en luz. Entonces, esa luz dorada sería como el oro de los alquimistas. Entonces, ¿cómo nosotros logramos utilizar bien el pensamiento? ¿Qué herramienta utilizamos? Es la transmutación. Decimos que la transmutación es cambiar una cosa por otra con el pensamiento. Significa cambio, conversión de una cosa en otro. Eso es transmutar o transformar. Pero si hay algo que es posible, que en el universo hay una cantidad de materiales cuya composición química es totalmente diferente entre unos y otros. Por ejemplo, la ciencia ha demostrado que a nivel químico la transmutación no es posible, pero sí a nivel energético. También la ciencia ha verificado que la materia es una sola, organizada de diferente manera, constituida por neutrones o esencia de electrones. Esto lo voy a explicar despacio. Lo que ha demostrado la ciencia es que la materia es una sola en todo el universo, en todos los planetas, en todas las galaxias. Y la tríada, porque todo para que haya una manifestación se necesitan tres. Recuerda, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero a nivel de lo que es la constitución científica, hablando científicamente, tenemos un neutrón, un electrón y un protón. Tenemos tres. El neutrón es el Padre, el ser que tiene lo neutro, porque tiene tanto lo positivo como lo negativo. El electrón es la parte femenina, ¿no? La parte que contiene, porque para que sea posible una manifestación necesitamos un protón, que es el hijo, y un electrón, que es la madre. El protón da la información y la madre, que es el electrón, la contiene, que es la matriz. O sea, nosotros somos electrones. Sí, no estamos hablando tanto del género, ¿no?, sino de forma de manifestación del universo. El Padre, que es el absoluto, contiene el protón y el electrón. Los contiene los dos. Pero para manifestarse se divide y tenemos por un lado el protón, que es el Padre, que es el que da la información. Y el electrón es el que lo recibe, que es la matriz, ¿no? Entonces, un mundo manifestado necesita del protón y del electrón. O sea, de la energía masculina, que es la información, y femenina, que es la que lo contiene y le da forma. Esa es la tríada que existe en todo el universo, en nuestro planeta, en la galaxia más antigua, más nueva, más cerca y todo. Por eso es la trinidad de la formación del universo. Eso es lo que estamos haciendo. Decimos, si partimos de la idea que la materia se organiza en un principio absoluto no físico, a ese principio lo llamamos la esencia universal del ser, que contiene la información total y absoluta del universo para actuar sobre el océano de partículas elementales. Entonces, el ser, que es Dios, el absoluto, tiene la información total del universo. Y ese mar de partículas elementales, ¿qué vendría a ser? La parte femenina, ese mundo, esa matriz sobre la que el Padre ejerce su influencia informando. Entonces ahí tenemos la energía y la información. Para. A ver.
¿Qué hace el padre? Que es el protón. El padre informa, que por eso la energía masculina es la que da, la que informa, por eso siempre da. Y la energía femenina recibe esa información, que es la matriz, que viste que acá habla sobre el océano cósmico de partículas elementales que pueden formar cualquier clase de materia. Esa es la matriz divina. Estamos hablando de algo divino, ¿no? A nivel divino. O sea, yo pensé que a matriz de la mujer. Claro, la matriz femenina es como una analogía a la matriz cósmica. Es decir, a nivel de lo que es la matriz de la raza humana. Pero acá estamos hablando de la matriz universal, que puede crear un ser femenino, un ser masculino, un planeta, una galaxia, un universo. Nosotros habíamos visto hace un tiempo, cuando vimos la meditación autolusiva de Grimberg, cómo se podía ver de lo micro a lo macro. De lo micro a lo macro. Es decir, que a nivel macro pasa exactamente que a nivel micro. Volvemos a la música después de estos avisos comerciales. ¿Está? ¿Se entiende eso? Nosotros aquí estamos hablando a nivel macro, pero a nivel micro podemos pensar, por ejemplo, en la matriz femenina de un ser humano que tiene la misma capacidad. ¿Para qué ser matriz? Si nosotros lo llevamos al ejemplo de la raza humana, que nos es más sencillo, existe el ser masculino que a través del espermatozoide da la información al óvulo que lo contiene. Y lo mismo que se forma para formar un planeta es el mismo sistema para formar un ser humano, o un ratón, o una flor. Es decir, el universo es muy práctico. Siempre utiliza la misma fórmula. Para formar una galaxia, hasta para formar algo microscópico. ¿Pero cómo? No es lo mismo crear un muñeco que crear una galaxia. No, pero se utiliza el mismo sistema. Es decir, que a nivel macro, la fórmula de creación es la misma que a nivel micro. Se utiliza información y energía donde hay algo. O sea, la información es la que va variando el tipo de forma. Porque para que se forme una galaxia necesitamos un tipo de información. Para que se forme un insecto necesitamos otro tipo de información. Pero los materiales, ¿no?, con los que se forman las partículas elementales y la información es la misma. Nosotros, hay un módulo acá que habla cómo se distribuye en bandas y en paquetes la información. Entonces, según la información es la forma que se manifiesta. Entonces, una galaxia tiene un determinado tipo de información y una matriz acorde. Es decir, la información es la que va dando distintas formas, la que va a hacer que la matriz tome distintas formas. Pero el mecanismo para la creación es el mismo. Siempre es información plasmada en esa partícula o océano cósmico que es la matriz divina. Acá al final es muy interesante lo que dice, porque ¿qué pasa? Lo que decían los antiguos alquimistas, que era, hablando de creación, ¿no?, y de transmutación y transformación, transmutar el plomo en oro. Esa era la base de los antiguos alquimistas. Acá dice que el error que tuvieron ellos es pensar que se podía ir del plomo al oro directamente. No, lo que nos explica el universo es que tenemos que llegar a la partícula elemental, es decir, el plomo, desmaterializarlo como plomo, o sea, cambiándole la información para partir de cero e informando la información del oro. Es decir, que no hay una transmutación de plomo a oro. O sea, volvemos al elemental, el plomo lo desinformamos y de ahí podemos llegar al oro. No es posible pasar directo del plomo al oro. Ese fue el error de los antiguos alquimistas. Y lo realmente transmutable entonces es la información. ¿Se entiende? Cuando cambia la información, cambia todo, incluso la estructura física. O sea, la información es la clave. Por eso es tan importante manejar el pensamiento adecuadamente, porque hay una frase que dice que quien maneja la información es el que tiene el poder. Bueno, la información era lo que yo ya lo dije, pero lo voy a repetir, lo que dice la diapositiva, que era la información la parte masculina, la cual actúa sobre el océano cósmico, partículas, que es la parte femenina del universo,
podrá materializar cualquier clase de materia. Eso lo dije recién. El padre, o sea, padre en el sentido de que es masculino, ¿por qué? Porque la energía masculina es la que informa y la femenina que hace, recibe la información y la materializa, le da forma, la contiene y la recibe, ¿tá? Que eso ya lo había dicho. La información acumulada en nuestra mente nos impide utilizar el potencial divino que existe en nuestro interior. Nuestra mente, nosotros venimos ya de estudiar todo un módulo que es trascender nuestras limitaciones. ¿Por qué dice la información acumulada en nuestra mente? ¿Qué información? Las creencias falsas que no nos permiten llegar a este campo informacional divino, que es el que nos permitiría materializarlo todo. Pero como nosotros tenemos creencias limitantes y además fobias y miedos a nivel inconsciente, es que no podemos utilizar todo el potencial divino que tenemos. Existe en el ser humano un elemento que no le permite desmaterializar y volver a materializar las partículas universales del océano cósmico. Este elemento, justamente, que son las bases de las creencias limitantes, nuestras fobias y miedos. Nosotros no materializamos lo que queremos porque creemos que no podemos. Sin embargo, tenemos ese potencial. Pero todas esas creencias que están en nuestra mente nos lo impiden. Esto significa que si una persona puede transmutar su archivo mental de ignorancia, puede hacer milagros y materializar y desmaterializar, como fuera un Dios. El milagro es el resultado de la transmutación interior del archivo de ignorancia, pero no es el propósito de la transmutación, porque el verdadero propósito de la alquimia es la elevación de conciencia espiritual de amor que convierte la oscuridad mental de la ignorancia en la luz dorada del amor. El oro espiritual, a lo que llamaban los alquimistas la piedra filosofal. O sea, los milagros en realidad son el resultado de nuestro poder de utilizar ese potencial de materializar lo que sea, desde el campo cósmico divino, ¿no? Porque la información del universo es centralizada, viene de una sola fuente. ¿Se entendió? La piedra filosofal representa las virtudes del amor, que aplicada a cualquier circunstancia externa la convierte en una experiencia satisfactoria, donde la característica de la ignorancia no tiene posibilidad de manifestarse. Aquí la ignorancia es todo lo que es falso, ¿tá? Todas las creencias limitantes que nosotros seguimos creyendo a veces que son verdaderas. Entonces, cuando yo voy a hacer un resumen, pero no lo voy a repetir acá, ¿cómo nosotros sabemos que nuestra creencia es limitante? Y estamos ante entonces una falsedad. ¿Por qué? ¿Cuál es la base para saber si algo que estamos haciendo, creyendo o diciendo es falso? Nuestros resultados. Si estamos con una información correcta, nuestros resultados son positivos. Siempre. Eso es matemático. Es como 1 más 1, 2 más 2, 3 más 3. No admite discusión de ningún tipo. Y decíamos que los resultados son 3 internos y 4 externos. O sea, para que los resultados externos sean buenos, tiene que haber primero tres internos positivos, que es la felicidad, como ausencia de sufrimiento, sabiendo que nada ni nadie nos puede hacer daño, y por lo tanto somos felices por nosotros mismos, la paz, que es la actitud de un mundo pacífico, de una persona que no reacciona frente a las agresiones de este mundo, y la última es el amor y el servicio a los demás. Teniendo esas tres cosas en nuestro interior, es imposible que no nos vaya bien en la vida. Que no tengamos los recursos que necesitamos, que no tengamos la salud que merecemos, que no tengamos las relaciones y el medio el medio ideal para movernos. Por eso dice que esto es una ciencia. Para saber si la información es correcta, vamos a los resultados. No importa si pienso esto, pienso lo otro, no. ¿Cómo está tu vida? No, pero yo no lo considero tan así. Porque yo he visto personas que económicamente están bien, que tienen un matrimonio y son unas infelices también. Pero ahí está faltando entonces los elementos indispensables que son los primeros que hay que tener. Ser feliz. Es decir, la felicidad es la clave, porque pueden darse algunos resultados exteriores, pero si no hay felicidad, ¿de qué sirve? ¿Entendés? Porque entonces se supone en que realidad los estar resultados en el camino exteriores son un resultado del interior. ¿Qué puede pasar con mucha gente que de repente tiene un buen nivel económico, tiene un buen pasar económico, no está enfermo y todo, pero no es feliz? Sí. Entonces está faltando lo esencial.
lo de adentro. O sea, primero tiene que darse lo de adentro, no al revés. Por eso nosotros no podemos pensar que haya algo afuera que nos pueda hacer felices, porque es imposible. Por eso decía, si tiene que darse los resultados en base a lo que son. Pero no están dándose los internos. Porque esas personas sí están teniendo recursos, pero no son felices. Lo primero son los internos. ¿No? Porque ¿de qué me vale a mí tener el oro y el moro? ¿No? Ser una persona archimillonaria si soy infeliz. Si no tengo paz. Si no puedo tener amor y servicios a los demás. ¿De qué me sirve todo eso? De viaje, tiene su familia. Una cosa va de mano. No, o sea, no es una cosa o la otra. Tiene que darse lo interno y lo externo, en forma simultánea. No es que a mí me vaya bien económicamente, pero sea una infeliz, ¿no? O no tenga paz. Lo mismo, si soy feliz y tengo paz, es imposible que me vaya mal externamente. Pero puede pasar que haya algún resultado externo, pero no esté el interno. Eso puede pasar. Tienen que estar los dos, los internos y los externos. No es uno o el otro. Y yo el interno lo tengo, pero el externo no. Bueno, si hay algún resultado externo que no se está dando, hay una información falsa. Siempre es así. Entonces, ¿cuál es nuestra misión en ese caso? Ir a las creencias que nosotros nos están limitando. Y en las que no somos conscientes, obviamente, porque nadie quiere limitarse conscientemente, ¿no? Salvo que somos masoquistas. Entonces, si hay algo que no está resultando en cualquier nivel, el interno primero y el externo después, es porque hay una información que nosotros la estamos considerando como verdadera y no lo es. Y los que porque los que son tremendos corruptos y lograron el dinero, ¿tienen la información correcta para lograr su dinero? A través de esa corrupción. Pero ahí volvemos a lo mismo. No podemos analizar solo los resultados externos. Porque ¿qué pasa con los resultados externos? Van de la mano de los internos. ¿Por qué razón nosotros? Y bueno, por eso mismo. Claro, pero vamos a ver. Nosotros tenemos una mala idea de considerar que el mundo exterior es la clave. ¿Tá? Que lo que pasa en el mundo exterior es lo que nos puede hacer felices. Por ejemplo, es una creencia falsa también esa, la que estás mencionando. No. Yo viajo y tengo los viajes que quiero. No, digo, pero si vos decís que lo interno tiene que ver unido a eso. Y como una persona corrupta que lo interno no lo tiene, puede manifestarlo la abundancia y tenerlo desde la corrupción. Pero vamos a ver, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? ¿Los resultados externos o los resultados internos? ¿Para qué vinimos a este mundo nosotros? A tener plata, a viajar, a tener, yo que sé, buenas relaciones. Pero se supone que la información interna no es correcta, la que él tiene. Sí, pero no es correcta por los resultados externos, sino porque esas personas no son felices. Vamos al caso del corrupto. Exacto. Vamos a analizar su vida Entonces, interior. ¿cómo la respuesta puede ser abundancia cuando internamente está haciéndolo? Eso tiene mucho que ver con la correspondencia, las leyes que se aplican en cada caso. No todo el mundo aprende desde la miseria, o aprende, es decir, bueno, lo que estás diciendo, bueno, entonces si la persona no es pacífica, porque obviamente si es corrupta no es pacífica ni feliz, sí, y por lo tanto tiene una voluntad de servicio. ¿Cómo puede tener plata? Claro. Esa es la pregunta. Claro, porque vos decís que lo interno tiene que ver con lo externo. Es que en realidad lo interno es lo que proyecta lo externo, no es al revés. Entonces, ahí nosotros tendríamos que ir a analizar un caso puntual de una persona corrupta que tiene abundancia. Analicémoslo. Entonces, vamos a decir, bueno, esa persona corrupta que tiene abundancia, ¿es feliz? ¿Es pacífica? ¿Tiene voluntad de servicio? No. Y sin embargo, ¿cómo entonces está generando abundancia a nivel exterior? ¿Por qué se están dando esos buenos? Eso tiene mucho que ver con lo que es la pedagogía. No necesariamente todo el mundo aprende desde la escasez, desde la enfermedad o desde algo. Es decir, si alguien que no ha tenido los resultados internos adecuados generó de repente un resultado aparentemente positivo, es porque necesita de esa experiencia. Porque ese es el medio que tiene esa persona para aprender.
O sea, nosotros venimos a este mundo a ser felices, pero existe una ley que con nosotros estuvimos viendo cuando vemos las leyes universales, que rige a todas las demás, que rige a la ley de armonía, que rige a la ley de naturaleza y que rige a la ley de correspondencia, que es la ley de evolución. Esa ley es la que rige todo, incluso estas tres que están acá abajo. Esa no se puede violar, estas tres sí. Entonces hay personas que no aprenden desde la escasez, que no aprenden de la falta de recursos, que necesitan esa experiencia. Entonces, si alguien que no tiene buenos resultados internos está teniendo algún resultado externo positivo, es porque por tema pedagógico y ley de correspondencia lo tiene que aprender de esa manera. Pero no lo está aprendiendo. A la larga sí, todo lo vamos a aprender. Podemos llevar un tiempo, para eso tenemos la eternidad, pero nosotros somos seres que pasamos por el primero, segundo nivel de conciencia, estamos en el tercero y sabemos que hay seres que están en el séptimo. Quiere decir que aprender se aprende. Podrá llevarte más tiempo, eso puede ser, pero aprender se aprende. Es decir, hay un plan que los maestros conocen y sirven. Lo que pasa es que no todos estamos al mismo tiempo, no todos llevamos, es decir, cuando nosotros vemos un pedacito de la existencia y en esta existencia lo está aprendiendo, bueno, habrá otro. Porque todo está diseñado para que todos, el 100% de la creación, aprendan. A su tiempo y a su forma, pero aprenden. Lo que pasa es que nosotros pensamos que la única forma de aprender, entonces, es en la miseria. No. Se puede aprender también aplicando la corrupción. O sea, un corrupto aprende de esa manera, un narcotraficante aprende haciendo narcotraficante. ¿Por qué estamos en mundos de tercera dimensión como este, lugares donde es posible transgredir las leyes de la naturaleza, donde es posible aparentemente matar, donde es posible ser un corrupto, donde es posible violar y donde es posible una cantidad de cosas? ¿Por qué lo permite el Creador? Porque de esa manera nosotros aprendemos que ese no es el camino. Lo aprendemos equivocándonos. Luis Goldman ayer en su entrevista decía que este mundo es diferente cuando nosotros aprendemos a jugar algo. Pero cuando nosotros aprendemos a jugar cualquier juego, incluso hasta la conga o cualquier juego, ¿qué aprendemos? Primero las reglas. O sea, el 12 vale tanto, el 10 vale tanto, se puede cortar con tanto. Pero cuando venimos a vivir a mundos de tercera dimensión como estos, segunda o primera, no conocemos las reglas. ¿Y cómo las aprendemos? ¿Cómo aprendemos las leyes que existen? Equivocándonos. Haciendo las cosas mal. Entonces por eso dice que los maestros son maestros porque ya se equivocaron todo lo que pudieron equivocarse. Es ensayo y error. Entonces el ego existe para decirnos, no, por ahí no es el camino. Entonces cuando nosotros vamos por ahí y nos equivocamos, cuando somos corruptos, cuando somos pacíficos, cuando hacemos eso, por ahí no es. Porque a la larga o a la corta la equivocación te la cobra. Aparentemente vos podés decir, ay, pero este corrupto viaja por allá, viaja por acá, me va bien. Es un tema de tiempo que le caiga la ley del karma, que le caiga la ley de correspondencia. Le va a caer. Porque si bien es cierto que nosotros podemos violar todas las leyes, pagamos las consecuencias por violarlas. Siempre las pagamos. Capaz que lleva un tiempo más, pero siempre. Todos vamos a tener lo que nos corresponde. Por eso, quien está al mando siempre es Dios. Nos permite equivocarnos, eso sí, pero no gratis. Entonces, una vez que nos equivocamos todo lo que teníamos que equivocar y nos cansamos de sufrir y de pasarla mal, es que decimos, bueno, ¿sabes qué? Es porque este universo tiene reglas y vamos a empezar a cumplirlas. Porque esa es la única forma que hay de ser feliz. Entonces por eso decimos que cuando sabemos eso, el libre albedrío no tiene sentido. Digo, siempre queremos hacer, como dice, que se haga tu voluntad y no la mía. No sé si se contestó la pregunta. Bueno, esto ya lo dije y lo vamos a leer rápido. Que es, los átomos están constituidos, ya dijimos, por 3 partículas, ¿verdad? El neutrón, que es el principio andrógeno. ¿Por qué es andrógeno? Porque es femenino y masculino a la vez. Después el principio masculino, que es el protón. Y el principio femenino, que es el electrón. Que es la carga, el femenino es positivo, el protón es positivo, el electrón es negativo.
Nos interesa hacer una transformación del campo total mental con una información totalmente nueva. Porque acá nos dice y nos explica que nosotros desde hace 12.500 años, porque transmitimos la información de generación en generación, seguimos teniendo las mismas creencias. A pesar de que tenemos nueva tecnología, vivimos en otros edificios, tenemos internet, igual a nivel ancestral y cultural seguimos transmitiendo las mismas creencias falsas. No evolucionamos en ese nivel. La propuesta es de transformación es cómo vamos a cambiar nuestra experiencia de vida a través de cambiar la información que hay en nuestra mente. Esa es la alquimia y para eso vamos a usar el pensamiento. Bueno, vamos a ir ya casi terminando, lo último, explicando cuáles son las fuentes de información. ¿Ah? La primera siempre, ¿cuál va a ser? Dios, el ser, el universo, la fuente. El universo tiene un archivo, que es el archivo del ser, y la fuente tiene toda la información correcta, no hay información falsa, absoluta, tiene información de todo tipo y permanente. O sea que Dios tiene la información correcta, que no cambia y de todo tipo de información. Cuando empieza a bajar a los mundos manifestados, Dios crea la conciencia, que la conciencia es un campo informacional de su Hijo divino. ¿Qué pasa cuando el Hijo sale de la conciencia del Padre, realmente del paraíso del que habla la Biblia? Sale inocente, no sale con un campo informacional del Padre. Y tiene como misión recorrer todos los reinos para llenar su información. Primero del reino mineral, después del reino vegetal, después del animal y por último el humano. Una vez que llena toda la información correcta de ese reino, vuelve a la fuente. Pero entre la inocencia, que es ausencia de información, y la sabiduría, que es información correcta, está la ignorancia. El error de las creencias falsas, el error de no conocer las leyes, el error. No se puede pasar de inocente a sabio. Es necesario pasar por el proceso de ignorancia, de hacer las cosas mal. Por eso, en esta filosofía no hay ni buenos ni malos. Hay ignorantes y sabios. Porque tarde o temprano el ignorante se va a convertir en sabio. Los resultados de la ignorancia se reconocen cuando obtengo los resultados satisfactorios que deseo obtener. Acá dice algo que a mí me gusta, que lo dice muchas veces, que dice que todos los seres humanos tenemos lo necesario para ser felices. Sin embargo, muy pocos somos felices con lo que tenemos. Bueno, ¿qué tenemos como ingredientes de la alquimia? Son todo lo que tengo. El cuerpo físico, que es una creación directa de Dios, es creada por Dios a través del campo genético, el campo mental, con una información verdadera de comprensión, y el espíritu como energía donde está la voluntad. Esos son los ingredientes que nosotros tenemos para trabajar la transmutación y utilizar el pensamiento como herramienta. En esta dimensión tenemos un cuerpo físico, tenemos un campo mental al que tenemos que sacar y limpiar de creencias falsas, y el campo espiritual siempre es la voluntad. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Miguel Arcángel es el azul, es otra analogía, y en el azul se trabaja la voluntad. Por eso tenemos los tres colores: el azul, que es el Padre, el dorado, que es la sabiduría, y el amor, que es el Hijo. En este caso, si usamos lo que tenemos y lo hacemos con sabiduría, el resultado será maravilloso, solo con el cambio de información mental. El cambio de información en la mente es empezar a dejar de luchar y empezar a aprovechar las experiencias con las que puedo revertir muchas cosas, como por ejemplo una enfermedad, viéndola como un amigo que te enseña, no un enemigo, un conflicto de relaciones, un bloqueo económico. Si no salimos del yo quiero que las cosas sean a mi manera, el conflicto es constante en nosotros. La información mental es 100% transmutable y los resultados que allí son 100% cambiables. Hay que manejar la sabiduría que tenemos. Bueno, vamos a ver las fases de la alquimia. Podemos resumir los problemas del ser humano solo en una cosa: información falsa en la mente. Todo lo que pasa en nuestras vidas es resultado de nosotros mismos y de ninguna otra cosa. El problema de culpar a los demás es nuestro problema de ignorancia, porque culpables no hay, y tampoco nosotros. No son ni los demás ni somos nosotros, somos ignorantes. La solución es poner a la mente nueva información que haya sido verificada con resultados. El resultado, ya dijimos recién, los 3, 4, los 7 son
la medición de la sabiduría y de la información. La herramienta para conseguir esto lo llamamos transmutación alquímica, donde se utiliza el pensamiento. La transmutación del pensamiento es, vamos a empezar a transmutar ideas falsas. Y vamos a ver algunos ejemplos nada más. Primero, no hay bien ni mal. En realidad hay dos polaridades. Hay la armonía, el servicio de amor dando información. No hay la justicia y la injusticia te transmutan la ley de correspondencia. O sea, ahí... Pero vos decís que son ignorantes. Y yo diría que no. Porque hay ignorantes malos e ignorantes que ignoran las cosas y no son malos. Bueno, ahí es importante aclarar qué se entiende por ignorancia en esta filosofía o en esta enseñanza. No es ignorancia de lo que se hace bien o de lo que se hace mal. Ignorancia de que nosotros no conocemos las leyes y que estamos llenos de informaciones falsas. Esa es la ignorancia. Porque, ¿por qué le cuesta tanto a la gente entender que no hay bien y mal? Informaciones falsas y todo no es malo. Digo, sin embargo, hay otros que son... Es que si alguien tiene información correcta, no puede hacer las cosas mal. Es más de la mano, es matemático. Cuando uno tiene la información correcta, porque todo en el mundo que es información y energía. La energía que hace que esa información se plasme, se manifieste. Y si tengo la información correcta, no puedo hacer las cosas mal. Es imposible. La persona que hace las cosas mal tiene la información incorrecta. Y no tiene nada que ver con principios morales del bien y el mal. Porque esto está vinculado a procesos cósmicos de evolución que trascienden nuestros conceptos de bien y mal. Fíjate que los conceptos de bien y mal son muy relativos según nuestro nivel de conciencia. Hace siglos estaba bien la pena de muerte, estaba bien la esclavitud, no estaba vista mal. Sin embargo, hoy nosotros pensamos que un esclavo está mal, que matar a la gente y haber pena de muerte está mal. ¿Entendés? ¿Qué quiere decir? Que esos conceptos no son absolutos. Van de nivel, ¿cómo va cambiando nuestros conceptos de bien y mal? Cuando nuestro nivel de conciencia va a aumentar. Entonces, todo lo que tiene que ver con ignorancia tiene que ver con nivel de conciencia. No con saber si existen leyes. Pero hay gente que sabe que matar está mal. Y sin embargo mata. Pero no es que sea ignorante, ¿no? Porque esa es la forma que... no es ignorante porque sabe que hay una ley que dice que no hay que matar. Sin embargo mata. Entonces por eso es malo, no es ignorante. ¿Verdad? Que es lo que estás diciendo. No puede ser ignorante porque sabe que hay una ley que dice que no hay que matar. Entonces no es ignorancia, es maldad. Así que la gente, que no es ignorancia, es maldad. Es bajo nivel espiritual. Es bajo nivel de conciencia. Pero hay quienes no conocen las reglas y no se les daría por matar. En general, quien conoce las reglas no mata. Yo veo gente re simple, re humilde y que jamás se le daría por matar a alguien. Sin embargo, veo gente en la misma postura, simple, humilde y que... ¿Y cuál es la diferencia? El nivel de conciencia. La humildad es la base de los maestros. Ser humilde es no ser soberbio ni egoico. Es decir, siempre que uno conozca las reglas y empiece a generar un nivel de conciencia superior, disminuye la ignorancia. Entonces, la ignorancia no tiene nada que ver con ser bueno o malo, sino con saber cumplir o no las reglas y tener sabiduría. Esa es la ignorancia. La persona sabia nunca hace cosas malas, porque sabe. Y la persona ignorante sí las hace, pero no por ser mala, sino por ser ignorante. Ignorancia acá es no conocer las leyes, no tener todavía un nivel de conciencia adecuado, que necesites de un ego que se equivoque, que sufre, que se enferma, que pierde, que etc. ¿Hasta qué? ¿Para qué está el ego? ¿Cuál es su función? Enseñarnos lo que está mal. Cuando lo aprendimos, ya no lo precisamos. Por eso los maestros no tienen ego. No hay nada que les pueda enseñar. Es un maestro, es una herramienta. Pero tenemos que sacarnos esos conceptos así, de bienes y mal, infierno y purgatorio, porque no existen, son falsas. Esa es una creencia falsa. Y yo no creo que exista el purgatorio. Pero sí existen planos mucho más bajos. Sí.
Porque yo lo fui, yo lo vi. Pero eso no tiene nada que ver con el bien y el mal, sino con la ignorancia y la sabiduría, que no es lo mismo que el bien y el mal, que son conceptos muy duales y muy relativos. Porque lo que es bueno ahora no lo fue hace 100 años atrás. Y lo que es malo ahora no lo fue hace 100 años atrás. Son conceptos equivocados. Esos son creencias falsas. Otra, el culpable y el castigo. No hay culpable ni hay castigo. Hay gente que se equivoca. La propiedad se La gente que se equivoca recurrentemente. y el Padre tiene la eternidad para enseñarnos. Es nuestro derecho divino a equivocarnos. Es un derecho que tenemos como hijos de Dios a equivocarnos la vida entera hasta que aprendamos. Porque ¿por qué tenemos tiempo? Porque somos eternos. Siempre somos eternos. Siempre va a haber tiempo para equivocarnos. Y no todos nacimos en el mismo momento. Yo creo que no, porque viene un cambio de era y si no cambias ahora, chiquito va para otro planeta. Pero va a tener tiempo en ese otro planeta. Y sí, está. E incluso ese ser que va a ese otro planeta se dice que va a ser un maestro para los que todavía están atrás de nosotros. Que hay. Hay gente de segundo nivel de conciencia y de primer nivel de conciencia. Y hay gente de sexto. Estamos en mitad de camino. Queda mucho por andar y anduvimos bastante. Y ¿sabes qué? Nadie se muere. Los que no aprendieron, porque no en este tercer nivel de conciencia no quieren ir a un cuarto, ni a un quinto, ni a un sexto, irán a otros lugares. Y seguirán aprendiendo. Y tarde o temprano lo van a hacer. Porque Dios sabe que creó hijos que les puede costar más, les puede costar menos, pero van a volver a la fuente. Porque son hijos divinos. ¿Necesitan tiempo? Sí. Tienen la eternidad. El Padre nos dio la eternidad para ser cada día más iguales a Él. Bueno, el concepto de propiedad. Acá lo hace mucho que nosotros no somos dueños de nada. Mientras estamos en este plano, ni de nuestro cuerpo físico. Solo administramos lo que nos dan mientras estemos aquí. Por eso, en los planos superiores, la propiedad no existe. Tratar de evitar el destino de los demás por interferir. Esto es un concepto muy importante de esto, porque interferir, ¿qué quiere decir? No dejar que las demás personas vivan su experiencia y aprendan de esa experiencia. Sí, debemos dar un servicio. ¿Y cuál es el servicio? Cuando alguien nos pide información, dar la información oportuna y eficiente y además que se entienda. Pero la otra persona te la tiene que pedir. Si no, es interferencia. Entonces, si vos sabés que una persona se va a matar en la carretera, no le podés decir nada. Si tenés la advertencia. ¿Podés? Y no, y si estás diciendo que no se le puede decir a no ser que te lo pidan. Bueno, hay un tema que tenemos que aprender a usar, que es el sentido común. ¿Ah? O sea, si nosotros todas estas leyes no las traemos a tierra, es como estar viviendo en el paraíso. Y esta es la tierra. ¿Ah? Esta es tercera dimensión. Entonces, cuando decimos que una persona tiene que recibir la información cuando la necesita y la quiera, no quiere decir que nosotros no intentemos ayudar a alguien que se quiera suicidar. No suicidar. ¿Es el ejemplo que No. Yo entendí ese ejemplo. No. Por ejemplo, como lo que pasó con Fabricio, que estaba saliendo por la puerta y le dije, me están diciendo que vas a tener un accidente, por favor presta atención. Bueno, vamos a recordar una cosa, lo que es el ángel de la advertencia, ¿verdad? Los ángeles que tenemos que a nosotros nos ayudan. Quiere decir... No se le puede... Pero sí se le puede ayudar. ¿Qué diferencia hay entre servicio y ayuda? Ya lo vimos. El servicio es dar información para que esa persona utilice esa información para mejorar su situación y encontrar una solución a su problema. La ayuda, que a veces uno da, es algo que la otra persona no puede hacer por sí misma y necesita nuestra ayuda. Por ejemplo, una advertencia es una forma de ayudar al otro. Ayudar se puede. Porque si yo estoy recibiendo una información para evitar que esa persona, yo puedo ser un canal del ángel de la advertencia que le dice a esa persona que no haga o que no le pase eso. Eso también está regido por leyes. No tiene por qué pasar por ese proceso. Por eso esa información llega a mí y yo soy un canal. Eso está bien. Eso no es intervenir. Si no te escuchan, el libre albedrío está. Porque se lo dije pero está. y agarró el celular y chocó. Bien. Pero aquí lo que estamos hablando es
eso no sería una interferencia. Porque hay un ángel o hay seres superiores que están manejando la información y nos están permitiendo nosotros como canales de dar esa información para advertir, para que no le pase nada. Igual la persona tiene que tener el riesgo de escucharlo o no. Pero eso que acabas de mencionar no es interferencia. ¿No? La interferencia sería decir que hay una persona que está cometiendo una cantidad de errores, no quiere recibir información, no te quiere escuchar y vos sigas insistiendo. Eso es interferencia. ¿Ah? Bueno, tratar de evitar, esto ya lo vimos, y en lugar de bondad vamos a utilizar el servicio de amor. La capacidad de servicio tiene dos posibilidades: el servicio como información, ¿no? Dando información de sabiduría si la persona lo pide o está dispuesta a recibir, y el servicio como acción, que es una poderosa herramienta de abundancia, lo que te corresponde hacer, hazlo, ¿no? Lo que vos entiendas que tenés que hacer, hacelo. Y como consecuencia el universo te paga con abundancia. Los recursos, por ejemplo, son el resultado del buen servicio. Ahí vamos a terminar ya diciendo, la maldad no existe. Hay niveles de ignorancia. Los seres humanos cometemos errores por dos razones: por falta de información o por falta de entrenamiento, o por ambos. Otra ignorancia es creer que pensar en nosotros es egoísmo. Cuando lo hacemos es autovaloración. Si no lo hacemos tenemos muy poco para dar al universo. Ayudar es hacer por otro lo que no puede hacer por sí mismo, ya lo expliqué recién. Mientras que el servicio es dar información para que el otro haga lo que sí puede hacer por sí mismo. Debemos pensar en las diferencias complementarias del universo y no vivir en un mundo de opuestos, malo, feo, lindo, bueno. Cada cosa tiene un complemento perfecto. Bueno o malo son calificativos que le doy a los procesos del universo. Debemos darle entonces esta información a los niños, que es una información de sabiduría. Los opuestos complementarios de experiencia son necesarios, no se excluyen, se integran. Sin embargo, el bien lucha contra el mal para eliminarlo y la lucha sería así eterna. Bueno, vamos a hacer las últimas preguntas, a ver si se entendió la clase. ¿Qué es la transmutación? Es la capacidad de usar nuestros pensamientos para modificar la información de la mente, cambiando las creencias falsas por información de sabiduría. Eso se llama reprogramación mental, lo que renueva todos los sucesos internos y externos. Cuando cambia la información, puedes cambiar cualquier cosa que te pasa en la vida, e incluso la parte material y física. Porque se dice que el que tiene la información correcta tiene todo el poder del universo. ¿Qué es lo que yo les enseño? Reprogramación mental. La transmutación trabaja en el proceso del cambio de información. ¿Cómo se organiza la información cómo se organiza la materia de la información divina? Todo el universo funciona en base a información. La materia es la información actuando sobre las partículas elementales. La onda del Padre es la del pensamiento divino. Bueno, ¿cuál es el poder que tiene la transmutación? Tiene el poder de transformar la información que está en la mente, verificando si las creencias son falsas o no, para pasar de la ignorancia a la sabiduría. Esto es un resumen, ya lo vimos todo, ¿no? Transmutamos ¿qué? Lo falso por lo verdadero, las sombras por la luz. El sabio sabe lo que no sabe y también lo que no sabe, lo que sabe y lo que no sabe. ¿Cómo se organiza la vida desde la información mental? De acuerdo al destino, de acuerdo a nuestra personalidad. El universo está organizado con leyes matemáticamente exactas. ¿Qué proceso mental puede producir un milagro? La transmutación del sistema de creencia. Eso ya lo dijimos, porque cambiando la mentira por la verdad, transmutamos nuestra vida. La información de la verdad produce milagros, se renueva todo en nuestra vida. Los milagros existen cuando comprendo las leyes que conducen a un resultado satisfactorio. Por ejemplo, para un maestro inmortal es posible resucitar a un muerto, porque sabe cómo hacerlo, tiene la información. ¿Qué nos impide utilizar el potencial de amor que existe en nosotros? Las creencias falsas en la mente. Cada vez que quito una creencia falsa, voy descubriendo una parte de la verdad. Es como ir quitando una telaraña para ver más claro. El sentimiento, por ejemplo, es otra de las creencias falsas, porque es un elemento dual. Hay que amar y nada tiene que ver con el sentimiento. ¿Qué tengo que transmutar para convertir mi experiencia de vida en algo extraordinario? Mi ignorancia, mi falsedad en sabiduría. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, si no, estaríamos terminando por acá.